Y hasta Angela Merkel, la más progresista y socialdemócrata canciller de Alemania, ha reconocido que el multiculturalismo ha fallado en Alemania. Y cito a la BBC. Lo que está ocurriendo hoy en día en Occidente es un genocidio etnocultural. Francia está siendo destruida biológica y culturalmente. Y no se necesita ser europeo ni se necesita ser aficionado a la cultura occidental para reconocer lo que está pasando en Francia. Así como me indigno del genocidio contra la población siria, libanesa, palestina, por parte de los que dicen llamarse Occidente, y digo dicen porque ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni el gobierno yanqui de los Estados Unidos, y mucho menos el Estado sionista de Israel representan lo que es Occidente. Han usurpado ese nombre. Por ende es condenable lo que se hace en el Medio Oriente. Así como es condenable lo que el Partido Comunista Chino está haciendo con la población uigur, población musulmana en China, o lo que hizo con la población tibetana. Así como también es condenable lo que el imperialismo británico y francés ha hecho durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en África, en sus proyectos colonialistas. De todos estos temas se puede hablar, pero si uno habla del genocidio etnocultural de Occidente, probablemente lo primero que se nos venga es el calificativo de lo que ciertos grupos han inventado este término de la ultraderecha. Pero no tiene sentido. Y si esto fuera cierto, pues hasta Roberto Vaquero, militante comunista del Frente Obrero Español, probablemente también sea de la ultraderecha, porque públicamente ha expresado su preocupación por el multiculturalismo que está destruyendo España y Francia. Y hasta Angela Merkel, la más progresista y socialdemócrata canciller de Alemania, ha reconocido que el multiculturalismo ha fallado en Alemania. Y cito a la BBC. Y esto lo podemos ver en Francia, en donde el multiculturalismo ha fallado. ¿Y por qué ha fallado el multiculturalismo? Porque a lo largo de la historia siempre ha dado los mismos resultados. Es imposible que dos culturas puedan coexistir pacíficamente en un mismo espacio geográfico. Es que bien una cultura termina asimilándose a otra, o la cultura más fuerte, dominante, termina por subyugar a la más débil. Y así ha sido todos los imperios de la antigüedad. El imperio romano, los persas, el imperio chino, el imperio inca en el caso de América. No se puede coexistir pacíficamente personas de diferentes culturas, sobre todo opuestas entre sí. Es una utopía. Y cuando digo multiculturalismo, no me refiero al Islam, porque el Islam no tiene la culpa, aunque sus líderes probablemente sí, pero quienes fomentan esta idea, esta utopía de que culturas distintas pueden coexistir en un mismo espacio geográfico, está en la misma Unión Europea y la OTAN, por ende, principales enemigos de Occidente. No es Rusia, no es el Islam, ni el comunismo inexistente probablemente hoy en día, sino la Unión Europea y la OTAN, sus políticas están destruyendo
sus propias naciones. Y esto es increíble. Me preocupa mucho y creo que debe preocupar a todos. No se necesita ser europeo, no se necesita ser aficionado a la cultura occidental. Así que es momento de preguntarse y cuestionarse esta idea del multiculturalismo. Y si bien existen líderes islamistas, como los hermanos musulmanes, que desde el siglo pasado reiteradas veces se han esforzado en propagar el Islam hacia Europa, el principal responsable sigue siendo la Unión Europea, porque no controla sus fronteras y porque tienen esa política, y no me puedo explicar, una política de fronteras abiertas, que después de destruir naciones como Libia, de destruir Líbano, Palestina, Siria, se quieren hacer los buenos, los pacifistas, los humanitarios, recibir a esos refugiados. No me logro explicar. Es preocupante. Y Francia es un claro ejemplo de destrucción por parte del multiculturalismo. Es un daño irreversible lo que está causando. Es una pena que la Francia, que algún día fue de Carlos Martel, de Juana de Arco, de Blas Pascal, de Stendhal, es una Francia que en unas décadas probablemente solamente quede en el recuerdo de los historiadores. Culturalmente y biológicamente Francia está siendo destruida. Y la OTAN y la Unión Europea son los principales responsables. Y dirán que la culpa seguramente es de Rusia, en una guerra que no tiene sentido, pues en donde exponen a Ucrania como carne de cañón, mientras las fronteras siguen abiertas. El problema no es el migrante. El problema es que es una cultura distinta. Y lógicamente, alguien que ama su cultura no va a querer asimilarse a otra cultura. Y ese es el problema. Es que no hay una asimilación. En Francia hay muchos guetos. Los guetos están creciendo. Es población que no se asimila. Y crear un estado dentro de un estado representa un peligro a la cultura de una nación. Y los reyes católicos lo sabían perfectamente. Por eso se preocuparon por la unidad cultural y religiosa en España. Por eso que se pedía a los judíos y a los musulmanes que eran bienvenidos en el reino de Castilla si es que se convertían al cristianismo y se asimilaran. Otro caso muy conocido es el de Rusia, el Imperio Ruso. Sus proyectos expansionistas también buscó esa unidad cultural religiosa a través del cristianismo ortodoxo. Si bien hoy en día hay población musulmana en Rusia, es una población que se ha sabido asimilar, o que reconoce o se siente identificados como rusos. Musulmanes que se sienten identificados como rusos, que respetan al Estado ruso, que respetan la cultura rusa, en parte se han asimilado, pero lo que ocurre en Occidente, países como Francia, es que no hay asimilación. Eso sí es un peligro. Esa es la diferencia. Por eso soy muy crítico del multiculturalismo. No sé quién alguna vez dijo, el Islam conquistará Europa a través de los vientres de sus mujeres. Es lo que está ocurriendo en Francia y también en la parte de Occidente, porque la tasa de natalidad es muy baja en Europa Occidental, mientras que la migración es masiva, algo que ni siquiera le preocupa tampoco a la Unión Europea. O sea, por un lado fomenta la migración masiva y al mismo tiempo no se preocupa por la natalidad, salvo Hungría y Polonia. La Unión Europea sin duda es peor que la Unión Soviética. La Unión Soviética
no tenía esta política pues insolente de la Unión Europea de políticas de fronteras abiertas, de destrucción y de baja natalidad. Es algo que no me sorprende más que me preocupa. No entiendo esa política. Y otro caso preocupante que está poniendo en riesgo la existencia de Occidente, específicamente en el Mediterráneo, es el caso de Marruecos y Turquía, que se encuentran, en el caso de Marruecos, con una visión expansionista de querer invadir las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y también la de Canarias, que son ciudades españolas que se encuentran en territorio africano y que son tan españolas como lo es Valencia, Galicia o Cataluña. El problema es la marroquí, que tiene ahí una visión expansionista y que a través de la migración busca marroquizar las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Algo que a la OTAN y a la Unión Europea tampoco le preocupa. Yo me pregunto si en una hipotética invasión marroquí a las ciudades de Ceuta y Melilla, la OTAN, que dice defender la soberanía de Ucrania, que dice defender Occidente, pues le pondría el mismo empeño para defender las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Lo dudo mucho, porque Marruecos es un gran aliado del gobierno yanqui de los Estados Unidos. Así que mucha atención con el tema marroquí. Creo que el principal enemigo para España no es Francia, como lo ha sido históricamente, al igual que Inglaterra, pero actualmente no vivimos en la Francia napoleónica y tampoco en la Inglaterra en tiempos de Blas de Lezo. El principal enemigo, y mucha atención, es la monarquía marroquí específicamente, con sus proyectos expansionistas. Y también, para agregar el problema de Turquía, que yo creo que es una amenaza potencial para el Mediterráneo, ya que es la principal vía de transporte de la migración ilegal, y no entiendo cómo la Unión Europea le puede pagar a Turquía para que controle estas fronteras cuando es un deber exclusivamente de los países occidentales de controlar sus fronteras. Y otra vez el tema de la OTAN o de la Unión Europea, que no hizo nada cuando Turquía invadió una parte de Chipre, creando esta ficticia República Turca de Chipre del Norte, el cual es una noticia que en Occidente se ha prescindido. Nadie habla de esta invasión turca a Chipre y cómo hay una creciente preocupación por la política turca de volver a expandirse hacia el Mediterráneo. Hay que tener ahí mucha atención y preocuparnos por defender la cultura de lo que algún día fue el imperio de los 1000 años en el Mediterráneo. Y lo cual, pues el tema de Constantinopla, una ciudad griega y romana, que al día de hoy está en Turquía y que es algo que también está pendiente porque es territorio que debería ser de Grecia. Y por último, recordaros que no os olvidéis suscribiros a mi canal de Telegram, el cual lo estoy dejando en la descripción de esta presentación. Sin nada más que decir, espero veros en una próxima presentación. Gracias.